hermanos? Dios le bendiga más. Dios es bueno porque Dios es el que capacita, ¿verdad? Para Él glorificarse en nosotros. Y Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Ahorita preguntaban que por qué no comenzábamos un poquito más temprano. Y yo en mi mente pensé, es Dios el que tiene el tiempo en sus manos. Amén, hermanos. Amén. La gloria es de Dios. Dios, en su divina misericordia, nos ha guiado hasta donde estamos. Muchas veces buscando la palabra de Dios, sirviéndole a Él, sabemos que Él está ahí. Pero mediante ese caminar, Él, en su divina misericordia, nos lleva de gloria en gloria, ¿verdad? Amén, hermano. Nos lleva de gloria en gloria. Y a nosotros, como seres humanos que somos, se nos olvida muchas veces esas promesas que Dios tiene para nosotros. El tema de hoy es: el pacto de Dios conmigo tiene un propósito. El pacto de Dios conmigo tiene un propósito, ¿verdad que sí? Vamos a buscar la lectura en Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7. Dios nunca se olvida de nosotros, nunca se olvida de su pueblo. Y Él, por medio de su palabra, siempre pacta con nosotros. Pacta con su pueblo. En todo tiempo, hermano, Dios tiene un pacto con nosotros. Y ese pacto envuelve todo lo que son aquellos estatutos y mandamientos que están escritos en su santa y bendita palabra. Amén, hermanos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Crónicas 7, verso 11. Segunda de Crónicas 7, verso 11. Pacto de Dios con Salomón. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificios. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, e hiciere todas las cosas que yo he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos,
yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejara mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adoraréis, yo os arrancaré mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio a todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare. Y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído a todo este mal sobre ellos. Que Dios sea bendiciéndonos con su santa y bendita palabra y nos agregue todo aquello que nuestra vida y nuestro corazón necesita. Y que a esta sierva, Señor, la use como base en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos cómo en el principio Dios se agrada y pacta con Salomón, el hijo de David, elegido para sucesor del reino de David. Comienza diciéndole que él estará con él en todo tiempo. Cuando él terminó el templo, que en ese entonces el pueblo de Israel estaba viviendo su mejor tiempo, en el tiempo del reinado de Salomón, socialmente, culturalmente, en todos los ámbitos, el pueblo de Israel estaba en paz y se estaban expandiendo sus tierras del pueblo, porque era cuando había mayor abundancia y todo estaba en paz. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo Jehová estaba con el pueblo, porque en aquel entonces Salomón estaba dedicando su tiempo conforme a la voluntad de Jehová, conforme a lo que a él había mandado. Él le dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. En ese tiempo, él también, al mismo tiempo de haber construido el templo a Jehová, también terminó la casa de él, que era la casa del rey. Y todo lo que Salomón se había propuesto en su corazón y le había propuesto a Jehová en pacto, Jehová se lo había cumplido, había prosperado, ¿verdad que sí? Entonces Jehová se agradó tanto con Salomón que se le apareció de noche por segunda vez y le dijo, yo he oído tu oración, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar, o sea, el lugar santo donde ofrecían en aquel entonces esos sacrificios a Jehová Dios. Y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, con todo y eso, si el pueblo se humillara en ese entonces, él iba a estar con el pueblo de Israel. Que no importa, él estaba diciendo que no importa que vinieran pestilencia, que no importa que vinieran escasez, que no importa que la economía no estuviese buena en ese entonces. Él como quiera, si su pueblo se humillase en ese tiempo y le orare,
¿Verdad que sí? Él iba a sanar la tierra y le iba a devolver esas bendiciones que en otros tiempos habían tenido. Miren, hermano, en nuestro país, en nuestra nación y en nuestra casa, pongo el ejemplo de aquí de la palabra, hasta que Dios no está en medio de su familia, porque por la educación comienza por la familia, desde la familia que comienza la degradación de los pueblos, en la educación que le damos a nuestros hijos. Si desde la familia no comienza una educación cristiana, donde los hijos ven un buen ejemplo, ¿verdad que sí? Y eso se transmite a la sociedad, al pueblo, ¿verdad? Las cosas no se transforman, las cosas se transforman comenzando por uno mismo. Entonces, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel que si ellos, que aunque estuviese pasando lo que estuviese pasando, si ellos se humillaban y ofrecían sacrificios y obedecían, Él iba a cumplir su pacto. Si su pueblo se humillaba, si su pueblo le oraba a Dios Todopoderoso, si su pueblo buscaba su rostro, si se convertían de sus malos caminos. Vemos que cuando el pueblo ora, que cuando el pueblo le ofrece esas eminencias que están en alto mandato, cuando el pueblo ofrece sacrificio a Dios, Él cambia nuestra forma de pensar. La economía, la sociedad, el gobierno no va a cambiar porque usted pelee o porque usted diga la cosa está mala o porque usted diga esto, el dinero no me da para yo subsistir o sobrevivir. Cuando usted pone su economía en las manos de Dios, cuando usted pone su familia en la mano de Dios, cuando todo lo que usted tiene lo pone al alcance de la mano de Dios y le ora y sobre todo se humilla y pone su rostro en pie y se arrodilla, le dice: Señor, todo lo que tengo yo te lo ofrezco, Señor. Lo que no tengo y lo que no tengo, Señor, es tuyo. Tú eres el dueño del oro y la plata. Tú eres el que hace y deshace muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces Él deshace para llamar nuestra atención, para que nosotros le oremos y sepamos que Él está ahí siempre, en todo momento. Porque muchas veces nos olvidamos, porque nuestra comodidad, la comodidad en la que nos encontramos, se nos hace olvidar que Él existe y que tenemos que humillarnos. Él puso estas 4 condiciones para el pueblo de Israel: humillarse, orar, buscar su rostro, pero sobre todo el arrepentimiento. Esas fueron las condiciones, pero también él dio promesas. En las promesas están: oiré, perdonaré y sanaré. Cuando le oramos a Dios y Él ve que nuestros corazones y nuestra obediencia está puesta en Él, que Él ve que nos humillamos, Él nos escucha. Él nos escucha. Y a través del escuchar, del estar escuchando esa humillación genuina en espíritu y en verdad, Él nos perdona. Y a través de ese perdón viene lo que es la sanación interior, la sanación de nuestras almas. Porque todo en la tierra pasará, mas su palabra no pasará, no quedará en vano, hermanos. Por eso es que Dios en este pasaje bíblico de 2 de Crónicas 7 nos dice que si ustedes se humillan, si ustedes invocan, si ustedes oran, si se convierten de sus malos caminos, entonces yo lo voy a escuchar. Yo lo voy a escuchar. Esa escasez, esa salud, esa economía, esa falta de amor en las familias, ese no saber a dónde ir,
ese corazón solitario y hundido en llanto, en depresión, ese corazón, cuando nos humillamos al Cristo viviente, Él nos sana. Nos sana. Cuando Él escucha nuestra oración, Él perdona nuestros pecados, Él nos sana. Él nos levanta de donde estamos. Porque Él nos dice también en el verso 15, ahora estarán abiertos mis oídos y atento, ahora estarán abiertos mis ojos y atento mis oídos a la oración de este lugar. Eso le dijo Él en ese momento a Salomón. Porque eso era lo que Él buscaba, que el pueblo de Israel siempre estuviera atento a sus oraciones, pero que ese pacto, ese enlace de Dios con su pueblo nunca se separara. Porque Él le dijo, si vosotros se volvéis a dioses ajenos, si vosotros se volvéis a adorar el dinero, si vosotros se volvéis a amar sus bienes más que a mí, saben que yo lo voy a abandonar. Y que cuando le llegue su momento de quiebre, no vengan a mí diciendo que fui yo, porque yo no estaba en ese momento. Hermanos, si ponemos a Dios en medio de todo aquello que tenemos, Él nos santifica, Él nos unge con su santa bendición. Porque así como Él le prometió a Salomón que afirmaría su trono, así también Él puede afirmarlo a nosotros. Y como le decía en la prédica pasada, puede venir lo que venga. A Dios sea la gloria. Y lo soportamos si lo tenemos a Él. Si nos humillamos y tenemos pendiente que Él está con nosotros como poderoso gigante, hermanos, Él no nos abandona. Porque Él nunca se olvida de su pueblo. Pero el pueblo está contemplado en que cada uno le busque. Él está mirando en que cada uno le busque en espíritu y en verdad. Porque Dios no mira lo que tú estás haciendo superficialmente. Él mira nuestros corazones. Él mira tu pensamiento. Él desde adentro. Por eso habla de sanación. Porque un alma que no esté sana no está lista para perdonar, para darle lo que Dios en verdad merece. Hermanos, Él en estos tiempos nos llama a que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, en que nos humillemos a Él. Entonces Él nos oirá y sanará nuestros pecados. Sanará todo aquello que a nosotros nos acongoja. Sanará esa espina que muchas veces los demás no saben que la llevamos, pero que muy dentro, en nuestro corazón, nos acongoja. Vivimos preocupados por el qué va a pasar. ¿Qué va a pasar, Señor, si no tengo dinero? ¿Qué va a pasar, Señor, si tengo esta enfermedad y la estoy padeciendo? ¿Qué va a pasar, Señor, conmigo si mis hijos no me escuchan? ¿Qué va a pasar conmigo, Señor, si mi casa estamos cada cual por su lugar? Ore, hermano, hermana, ore. Humíllese ante la presencia de Dios. Y Él sanará su tierra, Él sanará su hogar. Él sanará su trabajo con aquello que le acongoja. Él sanará sus finanzas. Donde usted dirá, Dios mío, pero no era así que yo me manejaba. Y ahora estoy con lo mismo, ganando lo mismo y me estoy manejando mejor. Es porque tú estás en mi finanza, Señor. Es porque te la estoy dedicando a ti, Señor. Es porque te estoy pidiendo que tú seas el que las lleve junto conmigo.
que tú seas el que me guíe. Las cosas en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Cuando usted le ora a Dios por lo que está pasando en la sociedad, por todo aquello que se presenta en la sociedad, un inconverso y un cristiano no lo ven de la misma forma. Y es que no pueden verlo de la misma forma, porque si el inconverso lo ve de la misma forma, aquello que pasa en la sociedad, en el gobierno, en la economía, si el inconverso y el cristiano lo ven de la misma forma, entonces están poniendo a Dios en poco. Porque ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Que el que tiene a Dios lo tiene todo. El inconverso ve las cosas más grandes de la cuenta. Dios mío, nos va a arropar la economía, la inflación. Dios mío, están matando tanta gente. El que tiene a Cristo dice: Señor, tú eres Dios. Eres el que hiciste los cielos y la tierra y obrarás conforme a tu voluntad. Porque de antemano le digo, tiene que haber pesares en este mundo. Él permite para que le busquemos, para que le clamemos, porque de lo contrario nos olvidamos de que Él existe. Y no es que todo el tiempo Dios nos va a estar mandando rayazos para que estemos siempre en el piso. No, hermanos. No, hermanos. En el mundo tendremos aflicciones, pero tranquilo, que Dios ha vencido el mundo. Él fue quien venció. Él fue quien venció. Por eso es que no nos podemos llevar en este mundo de estar agradando dioses que no nos corresponden. Porque déjeme decirle que Salomón se desvió del camino. Salomón se desvió del camino. Salomón tuvo tantas esposas, que esas esposas que él trajo a su reino, él la traía con un pacto, porque por eso fue que él obtuvo tanta tierra, por eso fue que Israel se agrandó tanto en territorio, porque cada vez que él se casaba con una esposa, el territorio de esa esposa, del padre de esa esposa, también le correspondía al rey Salomón. Le correspondía la mitad, entonces se iba ensanchando. Pero entonces, ¿qué venía de allá para acá? Esas costumbres que traían sus esposas, él tenía también que adoptarla en su reino. Entonces a él se le olvidó quién lo había puesto a él en el reino. Y fue poquito a poco adoptando esa adoración a esos ídolos. ¿Verdad que sí? Porque le correspondía. Él cogió tierra, él cogió bienes, él cogió riqueza, porque le tocaba también adorar a los dioses. Pero Dios, ese no fue el pacto que hizo Dios con él. Ese no fue el pacto que hizo Dios con él. Porque él le dijo en el verso 19, dice: mas si vosotros os olvidareis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y se aferrareis y sirviera a dioses ajenos y los adorara, yo los arrancaré de mi tierra, que os he dado a esta casa, que he santificado y he dado. Y esta casa que he santificado y he dado, yo la arrancaré y la pondré por burla de los pueblos. Hermanos, y así fue, porque Israel fue arrancado. Cuando Israel se olvidó de que fue Dios que los levantó, cuando Israel se olvidó de que fue Jehová Dios que lo tenía en alto, en economía, en paz, en ensanchamiento, cuando Israel se puso a adorar dioses de otras naciones, de otros pueblos, ahí fue que la cosa se olvidó, porque había un pacto. Él se lo dijo muy claro al rey. Él se lo dijo. Y la cosa comenzó desde la cabeza. Porque cuando la cabeza anda mal, todo anda mal. Por eso es que tenemos que tener cuenta en la casa. Padre y madre, cabeza de casa. Tener cuenta con lo que hacemos, con lo que decimos. Tener cuenta con que si lo que hacemos está de acuerdo con lo que hacemos. Dando el ejemplo en la casa.
Porque los hijos dicen, bueno, pero mi papá dice que no hay que hacer tal cosa, mi mamá dice que no hay que hacer tal cosa, pero ella la hace, entonces ¿por qué yo no puedo hacerla? Entonces hay que predicar con el ejemplo, desde ahí es que se comienza. Cuando Salomón comenzó a adorar dioses ajenos, pues el pueblo le dio rienda. El pueblo le dio rienda. Porque él no hizo como su padre lo hizo. Porque si ustedes se ponen a pensar, David, el rey David, su padre, el padre de Salomón, flaqueó, sí, él flaqueó. Pero ¿qué hizo David cuando flaqueó? Él se humilló, hizo silicio, se humilló. Le pidió a Dios que lo perdonara, que por favor, que no lo dejara en ese oprobio donde estaba viviendo. Pero él se sacudió y se levantó de ahí desde que Dios lo perdonó. ¿Verdad que sí? Él se sacudió y los siervos dijeron, pero Dios mío, este hombre estaba en silicio, estaba caído. Y de un momento a otro se baña, se pone bonito y ya. ¿Verdad que sí? Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Pero es cuando nos humillamos. Entonces, Salomón no volvió su rostro para humillarse, él siguió. Él le dio rienda suelta a todo lo que él estaba viviendo. Pero David se humilló, hizo lo contrario. Dios está diciendo, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, Dios ha puesto su nombre sobre todo nombre, sobre las naciones, para que le adoremos en espíritu y en verdad, para que nos convirtamos a Él, para que no se nos olvide de que Él está siempre ahí y que a Él es que tenemos que humillar, a Él es que tenemos que adorar. Porque si nos humillamos, Él nos escucha, dice la palabra. Yo iré y sanaré. Sanaré. Cristo vino para sanar, para libertar, pero sobre todo para salvar nuestras almas, hermano. Amén. Él está ahí siempre para nosotros. No importa la situación, la condición, si nos humillamos y sabemos que es Él el que nos puede resolver nuestras situaciones mientras estamos en esta tierra. Mírame, hermano, Él no falla. Jehová Dios no falla. Porque aunque no le veamos, Él mandó a su Hijo Jesucristo para darnos vida eterna. Y aún yéndose Cristo Jesús a los cielos junto con su Padre, nos dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Aquel que cuando usted cierra sus ojos y donde quiera que está le ora, Él se encarga de lo demás. Él le da la paz que Jehová quiere que usted tenga. Porque ellos son los mediadores. No hay más mediador entre Dios y el hombre que Cristo, por medio de su Santo Espíritu. Nosotros somos espíritu. Nuestro espíritu se engrandece cuando le clamamos a Él. Hermano, podemos estar por el piso y si le clamamos a Él, Él nos oye. Si pactamos con Dios, Él nos oye. Él nos oye. Hermano, el verso 14 es un verso precioso. Es un verso que paso a paso nos dice en 2 de Crónicas 7 lo que nosotros como hijos suyos tenemos que hacer. Lo que nosotros como hijos suyos tenemos que hacer. Si vemos en las otras versiones, si me lo pueden poner, la lectura. En lectura más llana,
Él nos habla de una manera que el pueblo puede captar. Puede captar. ¿Qué es lo que Él no quiere decir? Porque las diferentes versiones de Biblia nos viven diciendo qué usted y yo tenemos que hacer. La Reina Valera nos habla en un lenguaje ya más cerrado, pero las diferentes versiones de la Biblia nos explican en forma llana aquello que usted y yo no entendemos. Dice, vamos leyendo, hermano, para recapitular. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo, ¿qué hace? Hermano, usted no hace nada con orar si sigue echándole leña al fuego y haciendo lo mismo. ¿De qué vale? ¿De qué vale usted orarle a Dios y seguir en sus mismos caminos? Usted lo que está haciendo es dando mal ejemplo, ¿verdad que sí? Dando mal ejemplo. Si mi pueblo se humilla, ora, me busca. Tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Y si al mismo tiempo abandona sus malas conductas, yo escucharé en el cielo su oración. Oiga qué bien, Dios está ahí atento. Pensamos que no. Ay, hombre, Dios no me ve. Dios no me escucha porque yo no lo estoy mirando. Pero Dios es omnipotente y omnisciente. Dios está en el cielo, en la tierra y en todas partes. Y aunque usted crea que Él no le está viendo, mire, le está viendo. Le está mirando. Dice, yo escucharé en su oración, perdonaré sus pecados y haré prosperar de nuevo. Eso era lo que Él quería hacer con el pueblo de Israel. Prosperarlo de nuevo. Porque Dios cada día nos vive dando oportunidad para que nos restablezcamos frente a Él. Usted no puede decir, ay no, yo pequé, ya Dios, yo estoy muy sucio, sucia. Dios no va a querer aceptarme. Dios no va a quererme porque hice tal cosa. No, hermano, hermana. Si nos humillamos ante su presencia, si le oramos, si ponemos nuestro corazón en Él, Él nos escucha y nos perdona y sana esas dolencias. Siempre y cuando usted nos humillamos y no volvemos a cometer aquello que a Dios le duele y le hiere. Aquello que nos hace ver feo ante la presencia de nuestro Dios. Porque quizá a nosotros no nos duela el andar en malos caminos, pero a Dios le duele ver que sus hijos no lo tienen pendiente, no le oran, no se humillan. Ahí nosotros le hacemos quedar a Él en poco. Y usted sabe lo mucho que Dios le ha dado a usted y a mí. Solo con el hecho de usted estar respirando y no tener que pagar ese aire que usted respira, eso es una bendición.